Tiene la palabra el diputado por la provincia de Formosa, Ricardo Burjaile. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que después de escuchar quienes me precedieron en el uso de la palabra, pareciera que los gobernadores eran rehenes o tenían un sistema cautivo con el gobierno nacional en la que no tenían autonomía para tomar deuda ni para reclamar nada, ¿no? Me hacía acordar cuando algún tiempo atrás tenía que venir cada 3 meses a refinanciar las deudas acá al gobierno nacional. Si no, pregúntenle a Santa Fe, pregúntenle a Córdoba y a otras provincias. Me asoman algunas dudas respecto a eso, no pensaba hablar, pero precisamente quiero decir que el FOFESO, el Fondo Federal Solidario, aún hoy no lo cobran. Aún hoy las provincias no reciben el Fondo Federal Solidario y no he escuchado reclamos al respecto. Y el incremento en la recaudación por los derechos de exportación, específicamente este año, con la suba de los commodities que tenemos, presidente, son aproximadamente 2.600 millones de dólares. Algo así como 260.000 millones de pesos. Silencio atroz. Nada dicen. Si yo hago una cuenta rápidamente, ¿cuánto significa eso respecto al incremento presupuestario que tuvimos del presupuesto que se aprobó el año pasado? Vamos a hacer una cuenta rápida sobre los jubilados, aproximadamente 25.000 pesos anuales para cada jubilado. Pero nada se dice de eso. Entonces pareciera ser que tampoco tiene sentido el haber cumplido, como mandó la Corte Suprema, a devolver el 15% de los fondos que le correspondía a las provincias y que el gobierno de Cambiemos honró como corresponde. Son amnesias o lagunas parciales de quienes por ahí hacen uso de los micrófonos. Pero esta ley de apriete, como se lo llamó a los consensos anteriores, es el apriete al contribuyente, presidente. Esta es la diferencia que tenemos. Esto es un consenso de apriete al contribuyente. Y eso es lo que le está pasando a la sociedad argentina. Entonces, a poco que andamos y vemos qué se firmó en el año 2017, más allá de cómo resultó, porque las variables macroeconómicas lo explicaban algunos amigos del bloque oficialista, y lo decía el miembro que cerró el debate de impuesto a las ganancias, no alcanza con bajar impuestos en un contexto complicado de país como es la Argentina hace muchas décadas. La Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y hace 10 años que estamos estancados. Otra discusión, otro momento. ¿A qué se habían comprometido las provincias en ese consenso fiscal del año 2017, ratificado cada uno de los años y que se desandó ese camino? Permítame leer, presidente, algunos puntos. Se habían comprometido a converger en las alícuotas de impuestos distorsivos hacia cero. Estoy hablando de impuesto a los ingresos brutos, de impuesto a los sellos, de no gravar, bueno, en el caso de las exportaciones de bienes no tiene mayor importancia en el caso de la carne porque se cierran las exportaciones de carne, pero la idea era no trasladar impuestos a las exportaciones de bienes y servicios. Y permítame decirle que aprobamos la ley de conocimiento y que hoy le quitamos competitividad a esas empresas que venden tecnología porque la agravamos otra vez la potestad de gravar respecto a estas cuestiones. De la misma manera se fijó una alícuota que debía estar entre el 0,5 y el 2% del valor fiscal para el impuesto inmobiliario. Derogar todo tributo sobre la nómina salarial. En mi provincia ese tributo es del 3% sobre la nómina salarial, por encima de lo que se paga en el formulario 931. Mayor presión fiscal, 3%. ¿Qué más seguimos? Derogar los tributos específicos que gravan la transferencia de combustibles. Y tal como decían quienes me precedieron en el uso de la palabra, también hacía referencia a que pedía a las provincias que no se endeudaran en moneda extranjera, excepto con los organismos multilaterales en los procesos en los procesos de reestructuración de la deuda. Pero lo que hoy esta noche, a través de las dos leyes que se sancionan con el voto del oficialismo, lo que se ha consolidado es un esquema distinto al que necesita la Argentina. Y permítame, presidente, decir algunas cosas. Este sistema
consolida un sistema regresivo al empleo y a la inversión y consolida los impuestos distorsivos. Ha dicho el diputado Laspina que 19 impuestos entre los que se crearon y entre los que se aumentaron en estos 16 meses de gestión. ¿Sabe cuáles fueron los mayores impuestos, presidente? Derecho de exportación, impuesto a la riqueza, aumento de los impuestos a los débitos y créditos bancarios, por nombrar algunos. ¿Sabe cuál de esos es coparticipable? Ninguno. Ningún impuesto de eso es coparticipable. Todos recursos nacionales, perdón, impuesto país. ¿Qué se le entrega a cambio a las provincias? Aumenten impuestos distorsivos, suban sellos, suban impuestos a las ganancias. La sociedad no da más. Lo ha expresado con mucha claridad el diputado Romero, la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido esta sociedad. La pandemia nos ha llevado, presidente, a que haya 1.100.000 compatriotas sin trabajo, pymes quebradas, falta de acceso al crédito. ¿Sabe lo que nos pide la sociedad? Empatía. La sociedad nos pide empatía, que nos pongamos en su lugar. No dan más. Y quiero cerrar con una sola cosa, presidente, si me permite 30 segundos más. En esta ley que pomposamente dejé el uso de la palabra en la ley anterior porque entendíamos que la sesión debía ser corta. Pero permítame una sola cuestión. En esta ley que pomposamente se ayudó a las pymes, que se dice que se ayuda a las pymes, que es una ley progresista, déjeme sacarle algunas cuentas. En las alícuotas que se establecieron, si yo tomo una pequeña o una mediana empresa tramo 1, ¿sabe con qué margen de facturación, con qué margen de utilidad sobre facturación una empresa, por ejemplo, de comercio, una pequeña, que factura hasta un límite, esto es categoría CEPYME, presidente, sobre 352 millones de pesos, pasaría a la categoría inmediata superior con el 1,5% sobre facturación, presidente? ¿De qué progresividad me están hablando? ¿De qué impuesto progresivo me están hablando cuando cualquier comercio con un 1,5% trepa a la escala del 30%? No le quiero contar si es una mediana empresa o un comercio de tramo 1. Con el 0,02% accede a la alícuota del 30%, presidente. Mientras tanto, y con esto concluyo, mientras tanto, en el artículo 10 de esa misma ley, ¿sabe qué hacemos? A cualquier empresa productora, voy a poner un ejemplo, una empresa argentina que a mí me enorgullece, Arcor. Arcor tiene una alícuota integrada casi del 40%. ¿Sabe cuánto pagan las empresas de juegos de azar? 41,5%, presidente. 0% a la distribución de dividendos. Esto no es un sistema progresivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Burjaile.